Bolsonaro y qué podemos esperar para el gobierno de su país y también cómo nos puede afectar la región, y por eso recibimos a nuestro compañero Martín Sartú para analizar la situación. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Cómo están? Bien, bien. Bienvenido a estas horas nuevamente. Gracias, encantado de estar acá. Bien, un placer recibirte como siempre. Martín, bueno, 55% de los votos finalmente. Nos sorprendió. Sí. Fue más o menos lo que se venía manejando después de la primera instancia electoral, que había una diferencia sustantiva y que no iba a tener inconvenientes o que la diferencia iba a ser adecuada como para marcar que había un margen de distancia grande, incuestionable y de legitimación hacia la candidatura de Bolsonaro, y fue lo que sucedió en el pronunciamiento de las urnas ayer. Después lo que hemos visto, para aquellos que lo fuimos siguiendo paso a paso lo que se esperaba en los primeros anuncios, algunas señales interesantes. Bolsonaro eligió dar su primer mensaje a través de redes sociales, como hizo su campaña. El primer mensaje fue emitido, una constitución sobre la mesa, una Biblia sobre la mesa, los dos elementos básicos de su discurso central, un juramento ante Dios, o sea, respeto a la libertad y la democracia en la Constitución, pero un compromiso ante Dios y demás. Tenía los dos elementos sobre la mesa, podremos discutir sobre eso. Y después, un Bolsonaro que cambió o atenuó el discurso a un tono presidencialista ya ante los medios masivos de comunicación. En una postura más presidencialista, ya fuera de campaña, un gobierno de todos, un gobierno inclusivo, un gobierno diverso, un gobierno de unidad brasileño en el sentido de que no hay brasileños de primera, de segunda, muy ¿Qué hacemos moderado. con todas las declaraciones que dio antes? A ver, hay que tener en cuenta todas las declaraciones. Las más recientes son las que más hay que tener en cuenta porque son los anuncios de cuáles son sus intenciones próximas. No podemos olvidar todas las cosas que dijo antes y habrá que ver y escrutar o poner sobre la balanza a medida que vaya tomando determinadas decisiones de qué manera, o sea, cuáles son los alineamientos o para qué lado se va inclinando ese Bolsonaro que lleva adentro y que debe contenerlo porque es un político que es tremendamente impulsivo, o es un hombre que es tremendamente impulsivo, siempre lo ha sido, no es que lo hayamos visto así en campaña, digo, quienes han escrito sobre él y demás lo describen de esa manera y va a estar sujeto a un montón de controles que no le gustan. Llegó a considerar, y en su momento su hijo lo hizo público y él lo mandó callar, pero el mensaje salió que había que quitarle un poquito de poder a la justicia, al sistema de justicia en Brasil, porque limitaba la acción del presidente. A él le gustaría, pero juega dentro de los marcos de la Constitución y hizo una regla de juego que aceptó. Pero Bolsonaro de alguna manera tiene que transar en el Parlamento, en las dos cámaras, y tiene un control judicial que es muy importante, y un sistema de partidos y un sistema político que está en un profundo descrédito en Brasil. El 18% de los brasileños creen en el sistema político, no en la democracia, que es otra cosa. Es en el distinto. sistema y en el funcionamiento de los partidos en Brasil, el 18%. Y tiene una crisis económica enorme. Entonces, ya hoy, por ejemplo, se conoce un pronunciamiento. El que será su ministro de Economía, y hablo en términos de estar pensando en relaciones, en la región y demás. De Hacienda. Paulo Guedes transó, negociaron y Bolsonaro aceptó la independencia del Banco Central. Posiblemente se anuncia en las próximas horas que el Banco Central será independiente del Poder Ejecutivo a la hora de fijar la política monetaria. En general, en los mercados habían reaccionado bastante bien a todo lo que ha sido... La evolución de Bolsonaro exacto. Siempre hubo... y esta era una medida que en los mercados la venían reclamando. O el empresariado, el mundo de las finanzas en Brasil venía reclamando una independencia del Banco Central, sobre todo por esas actitudes muy personalistas de Bolsonaro, que si no hay independencia del Banco Central, puede estar tentado a decir voy a sancionar a tal país o cual o fijo una devaluación, o fijar políticas no, basado en argumentos no técnicos o por encima de los técnicos que trabajan con él. Y la tradicional carácter técnico de la diplomacia, que ahí nos involucra a nosotros. Bueno, eso es... Habló de Itamaraty, pero primero, hablemos de Itamaraty, que es la Cancillería, y así nos referimos a la Cancillería brasileña, tiene una larguísima tradición de respeto, orgullo, es un modelo de diplomacia en el mundo, es admirado. Lo que dijo ayer Bolsonaro era, se termina la política exterior basada en afinidades ideológicas, palabras más, palabras menos, y entonces iremos por los intereses de Brasil y vamos a dejar de aplaudir a democracias cuestionables, le hace Venezuela, y después dijo expresamente y vamos a trabajar con democracias sólidas que quieren lo mejor para Brasil, y mencionó específicamente a Estados Unidos, Israel e Italia.
Son los 3 ejemplos que dio en su discurso. No nombró ejemplos de las democracias a las que aplaudía los distintos gobiernos del Partido de los Trabajadores, bien, pero le hace Venezuela, sí, Nicaragua en algún caso. Guedes es además defensor del libre mercado, de la reducción del Estado a su mínima expresión, entre otras cosas. Claro, cómo conforma su gabinete tiene que ver también con los pasos que se va a dar. ¿Qué pasa con un gobierno de izquierda, como es el caso de nuestro país, donde además somos el único país del Mercosur que todavía no ha hecho ningún pronunciamiento sobre Bolsonaro como presidente de Brasil? Supuestamente se va a tratar en el Consejo de Ministros de hoy. ¿Qué puede pasar si bien estamos en elecciones el año que viene? Todavía nos queda un año, ¿no? Y todavía hay Mercosur. ¿Qué podemos esperar? ¿Viste cuando se muda alguien nuevo a tu cuadra, al lado de tu casa o al edificio donde vivís? No tenés por qué ir con una pascualina a decirle bienvenida al edificio o bienvenida a la cuadra. No es necesario llevarle una torta para darle la bienvenida. Pero un buen día, buenas tardes. Buen día, vecino. Igual uno recuerda a quien lo hace. Usted por supuesto, ojo, pero digo, no hay una norma que diga que tenés que hacer claro, eso, porque de repente estás haciendo otra cosa. Pero sí... Pero tampoco te encerras a mirar por la mirilla. A veces además de mirarlo por la mirilla, que hay que hacerlo, es un muy buen gesto a veces decirle, buen día, usted es el que se mudó a tal lado, yo soy Sartú en este caso, mucho gusto, encantado, a las órdenes para que precise. Eso no implica después, no marca o no condiciona el relacionamiento que uno va a tener. Uno puede, estoy pensando en esto de que no hay todavía un pronunciamiento que se va a estudiar, el pronunciamiento oficial de la diplomacia uruguaya o del gobierno uruguayo. Fue elegido por el pueblo, no es una democracia. Ni hablemos. A ver, uno puede decir, vamos a esperar, o nos vamos a reunir esta mañana a ver qué posición tomamos respecto de algo que surgió ayer, que pasó y que tenemos que fijar posición. Por ejemplo, si Uruguay emite una condena o no por lo que fue el atentado antisemita en Estados Unidos, que es un hecho que nadie podía prever que podía pasar o que no se imaginaban. Ahora, sabemos todos que elecciones en Brasil, nuestro vecino, había desde hace 5 años. Martín, hay un dato que no es menor. El canciller se pronunció en contra en la primera vuelta y varios ministros. Con 3 palabras. Ojalá le erren, en referencia a las encuestas. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Ahí va eso, en referencia a las encuestas. El mismo canciller que va a tener que asumir, asistir a la toma de mando, o por lo menos participar de la toma de mando. Entonces, digo, ya se sabe que hay elecciones en Brasil. ¿Qué es lo que es necesario discutir o analizar? Hay que felicitar al pueblo brasileño por haber tenido una instancia democrática, que es lo más saludable, y haber tomado una decisión. Después las valoraciones sobre la decisión que tomaron quedan en la interna de Uruguay o después cada uno las procesará de una manera. Pero Uruguay, que preexiste a Bolsonaro, o los gobiernos que preexisten a las afinidades, a mí me parece realmente de una enorme mezquindad demorar y decir que tenemos que evaluar, o vamos a ver si evaluamos. Ahora, Martín, ¿ya tenés que tener preparado tu comunicado? Esta actitud Perdón, Ceci, pero digo, hablaste de las democracias cuestionadas, en el caso de Bolsonaro, por ejemplo, con Venezuela, y la República Bolivariana de Venezuela sí ha hecho un comunicado donde dice en nombre del gobierno de Nicolás Maduro y del pueblo venezolano, extiende sus sinceras felicitaciones al pueblo de la República Federativa de Brasil con motivo de la celebración de la segunda vuelta electoral, bla, 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 y después dice, aprovecha la ocasión para exhortar al nuevo presidente electo de Brasil a retomar como países vecinos el camino de las relaciones diplomáticas, respeto, armonía, y sigue, digo... Puede ser un comunicado dejando un mensaje, pero lo hizo hasta Venezuela. Por lo menos hubo un pronunciamiento y en un tono respetuoso, ahora, Martín, que no es lo común en Maduro, ¿no? O lo que viene saliendo del gobierno de Venezuela. Esta actitud que se suma, o sea, lo de esperar el Consejo de Ministros de esta mañana para analizar algo que a primera vista parecería que no es analizable, que es un pronunciamiento del gobierno, más las declaraciones que había hecho el canciller y otros ministros, ¿pueden complicar la relación bilateral de aquí a futuro? A ver, no es un buen comienzo. No es un buen comienzo, pero es salvable. Digo, eso termina, o lo próximo que es esperable es que en algún momento, en alguna instancia no de grandes marquesinas, alguien se la cobre en la cortita por abajo con algún comentario, con alguna acción, o demorando un expediente o una decisión que tenga que tomar Brasil, que esperemos que no sea nada serio, digo, son cosas que se pueden enmendar. El tema es cuando la región tiene que dar señales de altura, a ver, estamos hablando de estadistas, gente que fue elegida en cada uno de estos países por millones de personas, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Paraguay. Millones de personas optaron por una
hicieron una decisión, conformaron un gobierno con sus contrapesos y demás. Es un sistema democrático. No estoy valorando a Bolsonaro persona ni a su programa. Digo, es la decisión de los brasileños, es el respeto a la institucionalidad brasileña, es simplemente eso. Después hay un montón de cosas que son tremendamente cuestionables y que hay que estar muy atentos, muy alertas, muy expectantes de ver qué es lo que sucede. Hay una preocupación, yo observo con preocupación, más que las actitudes de Bolsonaro o lo que lleva adelante él en forma personal, el mensaje que ha construido en los últimos años, cómo ha calado en la gente. Ya lo vimos en la primera vuelta, gente que iba a votar con un arma en la mano y posteaba en las redes sociales como con un revólver, decía, marcaba, digitaba el voto, o marcaba y decía, bala, 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 criminosos, bandidos, forajidos, bala, bala, bala. Claro. Ese mensaje hoy ha empoderado a mucha gente que ayer salía a celebrar a los tiros. No en la favela, porque es a los que más van a combatir, ¿no? Y ahora, con el diario del lunes, ¿qué pasaba si Lula se podía presentar finalmente? Porque las encuestas previas decían que Lula ganaba. Ahora, con estos resultados de haber obtenido un 55%, que ya lo adelantaban las encuestas, ¿crees que es posible que hubiese ganado un Lula? Pero tampoco tendría sentido analizar si ganaba o no. O sea, sería un ejercicio... sí, ¿cómo hubiera quedado el escenario con un candidato como Lula? Sinceramente, a ver, obviamente la elección hubiese sido distinta, ¿verdad? Es un candidato que fueron construyendo a partir de la decisión final del Tribunal Supremo Electoral de inhabilitarlo. O sea, eso posterior incluso a la condena en segunda instancia por corrupción y lavado de dinero. Entonces, lógicamente, el arrastre hubiese sido más grande, pero trabajar sobre una hipótesis si Lula hubiese estado, ya a esta altura no. Ya está. Es como que no igual se tiene que rearmar el PT. Absolutamente, sí, claro, pero a ver, se tiene que rearmar. Hubo 13 candidatos en la primera instancia. Hubo 13, eligieron a las dos puntas. Claro, los otros 11 tienen mucho que pensar. Claro. Ninguno pasó del 4%, 5% tuvo Ciro Gómez, 5%. Es decir, es una crisis histórica, pisos históricos. Claro, entonces, los otros dos, los más polarizados, son los que más levantaron. Entonces, tendrán que ver de futuro qué es lo que hacen. Digo, cualquier democracia necesita contrapesos fuertes y hoy por hoy no los tienen. Sin duda. Es decir, está muy fragmentado y todos están señalados y lo que es peor, salpicados. Y lo que es peor, involucrados. Martín Sartú, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Un placer. Hasta pronto. Vamos a cambiar de tema y hablar de las obras en Montevideo, en este caso en Avenida